Esta mañana vamos a estar en Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer, hermanos, de los versículos 2 al 10. Primera de Juan 3, del 2 al 10. Y en estos pasajes el apóstol Juan nos está recordando que por la obra de Cristo ahora nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y como hijos de Dios tenemos privilegios, pero también ciertas responsabilidades que tenemos para con aquel que nos salvó, para con aquel que nos aceptó como miembros de su familia y que ahora nuestro objetivo es vivir para agradarle a Él. La primera pregunta del Catecismo de Westminster, del Catecismo Menor, dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y de alguna manera el apóstol Juan, ¿verdad?, nos recuerda esta verdad. El hombre es completo, el hombre está seguro cuando encausa su vida glorificando a Dios quien lo hizo, pero también cuando goza de Él, ¿verdad?, en agradecimiento por su salvación y porque verdaderamente solo en Cristo hay plenitud y hay gozo. Vamos a leer versículos 2 hasta el 10. ¿Qué capítulo? 3, Primera de Juan 3. Dice así la palabra del Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Oremos, hermanos. Padre, esta mañana venimos delante de ti en oración, Señor, para pedir tu bendición. Oramos para que bendigas este mensaje, Señor, que obres en nuestros corazones, en nuestra mente, y que cada día, Padre, tú seas trabajando, obrando en cada uno de nosotros, conformándonos cada vez más a Cristo. Oro para que me concedas la gracia para explicar tu palabra con claridad, con sencillez, que este mensaje sea entendible a todos nosotros y que de esta manera, Padre, podamos tener provecho de tu palabra, que podamos crecer juntos, Señor, en el amor, la admiración, la obediencia a ti, y que podamos ver a través de tu palabra cuán grande y maravilloso es tu nombre. Oramos, Padre, para que tú nos guíes, y gracias por este privilegio tan grande, Señor, de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos. El apóstol Juan fue quien escribió esta carta dirigido a las iglesias. El apóstol Juan, hermanos, nos recuerda cuán grandes son los beneficios de la obra de Cristo para cada uno de sus hijos. Pero ahora en el versículo 3, al hablar, ¿verdad?, de los creyentes como hijos de Dios, Él nos dice en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios en tiempo presente. Si nuestra fe descansa en Cristo, si la deuda de nuestros pecados está en la obra de Cristo, ahora somos ya hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Aún no se ha manifestado todo lo que nosotros habremos de ser. Hoy ya somos hijos de Dios, el Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón, hemos pasado de muerte a vida, ¿verdad? Dios nos ha dado una nueva naturaleza con un amor y un deseo creciente por amarle, por conocerle, por hacer su voluntad. Esto ya en sí es un gran cambio en comparación, ¿verdad?, de cómo vivíamos y pensábamos antes de que Cristo viniera a nuestra vida. Pero aquí dice que aún no se ha manifestado todo lo que llegaremos a ser. Cuando estemos con Jesucristo en la gloria, hermanos, la palabra dice que seremos totalmente renovados, transformados para habitar con Él. Ya no habrá ningún indicio de pecado en todo nuestro ser. Toda nuestra mente, nuestro corazón será, hermanos, orientado a agradar a Dios. Eso va a suceder ¿cuándo? Cuando estemos en la eternidad con el Señor. Allá ya no habrá más muerte, tristeza, enfermedad, dolor, no habrá lugar para el odio, para la amargura, para ninguna cosa mala, ¿verdad? En un sentido seremos perfectos y capacitados para habitar con un Dios santo. Cuando por fin descansemos de los achaques, ¿verdad?, o las consecuencias del pecado que hoy en día en este cuerpo corrupto se manifiestan muchas veces, pero en aquel día seremos completamente nuevos, glorificados y capacitados para amar y estar satisfechos solamente en el Señor. ¿Se imaginan esa nueva realidad? Para allá vamos, y eso va a suceder en la eternidad. Dice que en aquel tiempo, en aquel instante, también le veremos tal y como Él es. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tal parece que cuando veamos a Cristo, hermanos, pues recibiremos esa nueva realidad en nuestra vida, para poder contemplar la hermosura de un Dios 3 veces santo. Dice que le veremos tal y como Él es. Cara a cara le veremos, dice el himno, ¿verdad? La palabra dice que hoy nadie ha visto a Dios. La palabra dice, ¿verdad?, que Dios está en los cielos y que todo lo que Él quiere, eso es lo que ha hecho. Pero en aquel instante los creyentes, los que perseveren, ¿verdad?, firmes hasta el final, amando y siguiendo a Cristo en esta vida, son los que le verán cara a cara. Esto nos recuerda de todas esas situaciones, ¿verdad?, donde hay gente que dice que ha visto a Dios, donde hoy hombres hacen imágenes, cuadros, se inclinan ante ellos y aseguran que es Dios. No, la palabra dice que nadie nunca ha visto a Dios, ¿verdad?, porque Él es santo y nosotros todavía estamos en este cuerpo de pecado. Entonces todo eso son imaginaciones, ¿verdad? Es un engaño, pues son ideas que las personas, por su misma necesidad espiritual de adorar a la deidad, se inventan sus propios dioses y le rinden adoración. La Biblia dice que esto es pecado, se llama idolatría. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Ni te harás imagen de nada en el cielo, ni aquí en la tierra, ni les adorarás, porque consecuencia de esto, pues viene el juicio de Dios. Pero en aquel día, si perseveramos confiando en Cristo, que es el único que nos puede llevar a Dios, ¿verdad?, la palabra asegura y promete que le veremos cara a cara y contemplaremos finalmente toda su hermosura, su belleza, toda su quietud, ¿verdad? Y en Él seremos satisfechos por siempre. Yo imagino que en ese instante seremos despojados de todo temor, de todo pesar, de toda dolencia, de todo aquello que nos desvíe de Dios, ¿verdad? Y por fin experimentaremos por primera vez la felicidad completa. Yo creo que ese momento será grandioso y toda nuestra mente, nuestra fuerza, ¿verdad?, todo en esta vida debe estar conducido hacia aquel instante, cuando partamos a la gloria y estemos delante de la presencia de Dios. Dice el versículo 3.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios es puro. ¿Qué significa puro? Que Él es limpio en todo su ser. Él es santo. La palabra asegura 3 veces santo. En Él no hay lugar para el pecado. Habacuc dice que Él es tan limpio de ojos que ni siquiera puede tolerar o ver a los que practican maldad. La palabra dice que los malos no habitarán con Él. En Dios no hay ninguna posibilidad de encontrar algo malo, algo corrupto. Él es santo, Él es limpio en todo su ser. Y los que habitarán con Él deben compartir esa misma característica. Por eso la vida cristiana tiene que ver, hermanos, con ese tiempo de preparación en el cual Dios nos está puliendo, en el cual Dios nos está limpiando de nuestros pecados para poder habitar con Él. La Escritura dice, sed santo porque yo soy santo. La Escritura también dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero este versículo 3 asegura que todo aquel que tiene esa esperanza de un día ver a Cristo cara a cara, de un día habitar con Dios en la eternidad, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo. No es una espera, hermanos, pasiva. No es una esperanza vana o muerta que nos lleve en otra dirección, sino más bien que enfoca nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro corazón en aquel momento, trayendo a nosotros la responsabilidad de limpiarnos, de purificarnos para poder habitar con este Dios santo. La vida del cristiano es una guerra contra el diablo, ¿cierto? Contra el mundo, contra los deseos de la carne. Y los deseos de la carne, en los deseos de la carne es donde se manifiesta el pecado. Entonces, constantemente estamos luchando contra el pecado, ¿verdad? Contra el pecado que nos asedia, contra el pecado que nos quiere hacer caer y desagradar a Dios. Dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. En la cruz del Calvario Cristo pagó por nuestro pecado para darnos la vida eterna y llevarnos a una relación con Dios. Por fe creemos que nuestros pecados han sido borrados, los pasados, presentes y los futuros, y que nuestra salvación y seguridad está asegurada en la obra de Cristo en esa cruz. Pero nosotros debemos luchar contra esos pecados, debemos conquistar los pecados por los cuales Cristo murió, y eso requiere diligencia, eso requiere fe, ¿verdad? Eso requiere que vivamos prestando atención ante aquellas oportunidades que nos hacen pecar. Debemos guardar nuestro corazón, debemos cuidar y limpiar nuestra mente y cada día, hermanos, ser valientes y esforzados en rechazar el pecado que nos asedia. Nadie, ninguno de nosotros es totalmente santo, en el sentido de que todavía seguimos pecando, pero debe haber una nueva realidad, debe haber una nueva conciencia de nosotros respecto al pecado. Antes amábamos el pecado. Antes el pecado nos gobernaba. Antes conformábamos nuestra vida, pensamientos, acciones, ¿verdad? Todo aquello que implica la vida al pecado. Vivíamos lo mismo que los demás, haciendo lo malo y complaciéndonos en ello. Pero ahora en esta nueva realidad, ¿verdad? El temor de Dios en nuestro corazón nos lleva a aborrecer aquello por lo cual Cristo murió. ¿Podemos pensar en lo terrible que es el pecado? Por el pecado Cristo vino a esta tierra y entregó su vida y murió en la cruz del Calvario. Por el pecado, ¿verdad? Dios está preparando el juicio final, donde la Biblia dice que todos los pecados de los hombres serán exhibidos, descubiertos ante Él, y Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso puede darnos una idea de lo despreciable, aborrecible, ¿verdad? Que es el pecado ante los ojos de un Dios puro. Pero también podemos ver que de esa maldad, de esa miseria, Dios nos ha rescatado. Entonces debemos ser diligentes, ¿verdad? Y tomar con seriedad este asunto de luchar contra el pecado y cada día, hermanos, esforzarnos y limpiarnos para vivir agradando a aquel que nos compró. Nos compró, ¿verdad? Y nos salvó. Nos hizo y luego nos compró. Y ahora pertenecemos a Él. Dice aquí, versículo 3,
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y la Biblia nos da innumerables citas sobre este deber. Vamos a tomarlo así, un deber de cuidarnos, ¿verdad? Y limpiarnos para agradar a Dios y para un día poder verle cara a cara. Dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué pasa acá atrás? Ahora sí que nada. Jesucristo nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos, ¿verdad? Para manifestar en nosotros su poder y su bondad, a liberarnos de las cadenas del infierno y darnos vida eterna en Cristo Jesús. Pero también nos llamó y nos compró para conformarnos a Jesucristo. ¿Cómo era Cristo? Él era santo, Él era limpio, Él era puro en todo su ser, igual que Dios. Dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa esto? Que si realmente soy cristiano, que si realmente he sido comprado por Cristo, hoy en día estoy siendo transformado, limpiado de mi vieja manera de vivir, ¿verdad? Estoy siendo purificado a través de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo, obrando en mi corazón, convenciéndome de pecado, llevándome al arrepentimiento y ayudándome a conquistar esos pecados para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque este es el propósito para el cual he sido salvado, para que un día llegue a ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo es Cristo? Santo, puro en todo su ser, ¿verdad? Claro que esto cuando va a suceder plenamente, totalmente, cuando seamos transformados, ¿verdad? Cuando esto corrupto se vista de incorrupción, cuando seamos despojados, ¿verdad?, de esta vida terrena para llevarnos a la vida nueva, donde ya no habrá ninguna posibilidad para el pecado. Pero mientras tanto estamos en un proceso. Hay temporadas que avanzamos más con algunos asuntos, ¿verdad? Hay otras temporadas en las que incluso podemos flaquear, pero Dios siempre está trabajando. Nuestra vida no se conforma al pecado. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos ha dado promesas en Cristo, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Las promesas, ¿verdad?, en Cristo son para ¿quiénes? Para los hijos de Dios. ¿Y los hijos de Dios quiénes son? Los que han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora para ellos la voluntad de Dios es su prioridad. El mundo, sus placeres, sus afanes, sus ofrecimientos pecaminosos ya no conquistan su corazón, sino que ahora nos estamos purificando, ¿verdad? Nos estamos guardando y viviendo para agradar a aquel que nos salvó. Dice que son aquellos que huyen de la corrupción que hay en el mundo. ¿A causa de qué? De la concupiscencia, a causa de los malos deseos en el corazón del ser humano. Aquellos deseos, ¿verdad?, que nos dirigen a satisfacer la carne, que nos llevan a pecar contra Dios, a amar y desear todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Lo que hoy nosotros conocemos como pecado y lo que el mundo llama como placer, ¿verdad?, como normalidad, lo que el mundo persigue, pues porque no conoce a Dios. Muy bien, versículo 4. Pero ahora acá en el versículo 4, hermanos, de primera de Juan 3, el apóstol Juan habla acerca del pecado. Ya veíamos que es nuestro deber, ¿verdad?, nuestro privilegio purificarnos
prepararnos para ver a Cristo cara a cara. Pero en el 4 toma el tema de la realidad del pecado, no solamente en el mundo, en los inconversos, sino también en los creyentes. Dice el 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y en este caso de la ley de Dios. El pecado es transgresión, es rebelión contra la santa ley de Dios y la infracción merece un castigo. Y realmente todos hemos, ¿verdad?, transgredido la ley divina. Dice el 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. La ley de Dios dice, no matarás. Y hay homicidas en esta vida, ¿verdad? Pero incluso la palabra dice que con tan solo despreciar a tu prójimo, que con tan solo ser despectivo, llamarle idiota, dice la Biblia, ¿verdad? Ese es el significado original. A una persona con coraje, con saña, nos volvemos culpables de asesinato espiritual. La palabra también dice, no mentirás. ¿Quién no ha mentido nunca en toda su vida? Todos somos mentirosos, ¿verdad? La palabra también dice, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni les rendirás adoración. Todos hemos pecado en el sentido de que no hemos amado completamente a Dios como Él merece. Entonces nos damos cuenta que todos somos pecadores. Su palabra dice, no hay justo ni aun siquiera uno, ¿verdad? No hay quien busque a Dios. La palabra dice que todos hemos pecado, todos somos transgresores de la ley y en consecuencia estamos en juicio. Y la Escritura establece que el único que puede librarnos del juicio, el único que puede pagar, ¿verdad?, el precio por nuestra transgresión es Jesucristo. La Biblia establece que la paga del pecado es la muerte. Transgredir la ley es pecado y la paga del pecado es la muerte. Entonces la sentencia por nuestra transgresión es la muerte, pero ahora en Cristo hay esperanza, hay salvación y hay vida eterna. Nadie más puede librarnos del pecado sino solamente Jesús. Dice aquí, y todo el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es por medio de la ley que conocemos lo que es pecado, dice en otra parte de la Escritura. Entonces nuestro pecado nos muestra nuestra culpabilidad por transgredir la ley de un Dios santo, ¿verdad? Y también nos dirige a poner nuestra mirada en Cristo, el único que puede pagar nuestra fianza. Dice el 6. Todo aquel que permanece, el 5, perdón, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. El remedio para el pecado se llama Cristo. Primera de Juan 2 al 4 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios, ¿verdad?, es el sacrificio que paga por nuestros pecados, que nos limpia por nuestra transgresión, el único sacrificio que el Padre recibe para perdonar a todos aquellos que se acercan a Jesús a través de la fe. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, si verdaderamente, ¿verdad?, tenemos fe en Él. Y luego dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos si verdaderamente estamos descansando en la obra de Cristo para salvación? Dice, si guardamos sus mandamientos. Y esto solamente es posible a través de la nueva naturaleza que Dios implanta en nosotros cuando nacemos de nuevo. En el momento que Cristo nos salva, somos hechos nuevas personas, ¿verdad? Y en ese instante nuestro corazón recibe la facultad, la capacidad para vivir amando a Dios y hacer su voluntad. Antes esto era imposible. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón, en nuestra mente no había ninguna posibilidad o fuerza para poder agradar a Dios. Pero ahora, a raíz que su Espíritu Santo mora en nosotros y no solamente vive ahí, sino que nos gobierna, hoy podemos obtener victoria sobre el pecado.
El que dice que le conoce, dice, guarda sus mandamientos. Y luego dice, pero el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Aquel que dice que es cristiano, aquel que dice que va camino al cielo, aquel que dice que ama a Dios, ¿verdad? Que incluso predica, que incluso se congrega, pero no conforma su vida a la palabra de Dios, la Escritura afirma que esa persona es un hipócrita, es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, pues debemos, pues aquí está una evidencia, ¿verdad?, de la verdadera conversión. La Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. El mal árbol no puede dar frutos buenos, ni el buen árbol dar frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. Si verdaderamente conocemos a Dios, estamos luchando contra el pecado, estamos venciendo el pecado, pero nuestra vida está siendo conformada a la palabra de Dios. Dice por ahí un dicho, ¿verdad? Muy cierto. Los hijos son el reflejo de sus padres. Así como son los padres, eso se va a reflejar en el carácter, ¿verdad? En la manera de hablar. Incluso nuestros hijos, incluso hasta heredan, pues, ¿cómo se dice? Nuestros hábitos, a veces hablan como nosotros, caminan como nosotros, etcétera, ¿verdad? Nuestros hijos se parecen a nosotros, a los padres. De igual manera, en las cosas buenas y en las cosas malas, ¿verdad? En las virtudes y en los defectos, así es. Luego por ahí hay gente que dice, es que yo tengo mucho lo González, refiriéndose ¿cómo se dice? Al carácter, ¿verdad? Pero igual manera, si somos hijos de Dios, nosotros también nos estamos pareciendo a Dios, ¿verdad? En su carácter, en la manera de pensar, en la manera de ver la vida, y eso se tiene que notar. Entonces, por sus frutos los conoceréis. También dice San Juan 1:29. Estamos hablando de que Cristo es el remedio para el pecado. Dice. No, estamos en el 6, ¿verdad? Y todo aquel que peca ni le ha visto. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz, el que dice que está en la verdad y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Una de las características más verdaderas, ¿verdad?, que nos dictan que alguien verdaderamente conoce a Dios es el amor que hay en su corazón. La Escritura dice que si le amamos fue porque Él nos amó primero. Y Jesucristo dijo a sus seguidores, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Aquí Juan está diciendo, aquel que dice que está en la verdad, aquel que dice, en otras palabras, que Dios está en su corazón, pero aborrece a su hermano, dice que esta persona está todavía en tinieblas, está perdida, ¿verdad? Está equivocada y verdaderamente no conoce a Dios. Entonces, como creyentes, hermanos, en el tiempo que Dios nos salva, Dios nos da amor por Él, amor por su Hijo, pero también amor por su prójimo. Pues cuando vemos una persona que dice que es cristiana y que ama a Dios, pero no hay en esta persona un deseo o un amor por los hijos de Dios, ¿verdad? En este caso por la iglesia de Jesucristo, que costó su propia sangre. No hay en ella ningún interés por tener relación con otros creyentes, ¿verdad? Para edificarse, para cultivarse. Pues todo esto revela una falta de amor y es un indicio de que no conoce a Dios, aunque se diga cristiano. Entonces, si le amamos, debemos amar a nuestros hermanos. Dice Primera de Juan 2:11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que aborrece a su hermano no conoce a Dios, ¿verdad? Y aunque en esta vida camine como si supiera dónde va, como si tuviera cierta seguridad de que va al cielo,
pero no hay amor en su corazón para sus semejantes, pues está perdido y su destino será el infierno. Y así conozco a varios en este rancho, ¿verdad? Que dicen ser cristianos, que predican, que pues ellos aseguran estar muy en paz con Dios, tener una revelación. Incluso dice que reciben revelaciones divinas de parte de Dios, pero no hay un deseo por congregarse. No hay ningún indicio de amor hacia otros seguidores de Cristo, ¿verdad? Pues esto revela que verdaderamente están equivocados. Entonces vemos aquí, en el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel en el cual el pecado es quien gobierna y define su vida, verdaderamente no conoce a Dios. Cuando dice que el que permanece en Dios no peca, hermanos, no se refiere a perfección, sino se refiere a un cambio que Dios ha operado en su corazón, ¿verdad? Hoy en día como creyentes seguimos pecando, pero no nos complacemos en el pecado. No nos gusta nuestro pecado. Más bien nos entristece, ¿verdad? Es la oportunidad para buscar la gracia de Dios. A veces el pecado lo que provoca en nosotros es que mantenernos humillados y siempre dependiendo de Dios, al saber que sin su ayuda nada podemos hacer. Pero el pecado es un mal que nos avergüenza, que nos entristece porque sabemos que desagrada a aquel que nos salvó. Y esto es totalmente diferente a la realidad que vivíamos antes, cuando nos complacía, cuando nos gustaba, cuando vivíamos solamente para hacer lo malo delante de los ojos de Dios. No había ningún remordimiento ni arrepentimiento. Esa era nuestra realidad pasada, pero ahora debe ser diferente. Ahora nos cuidamos, luchamos, cuando caemos, sabemos que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Pero nuestra vida ni nuestros deseos se conforman a eso que tanto Dios aborrece. Entonces hay una diferencia. Pero en cambio, si yo me digo cristiano, y al mismo tiempo me sigo deleitando en el pecado, al mismo tiempo no hay arrepentimiento en mi corazón, al mismo tiempo no estoy luchando contra el pecado ni creciendo en la santidad, pues puede ser un indicio de que me estoy engañando y que no conozca a Dios, aunque tenga una religión. Y así hay mucha gente. Debemos cuidarnos de que esto no sea nuestro caso. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Hemos sido predestinados para llegar a ser la imagen de Cristo. Cada día estamos siendo conformados más a Cristo. Y Dios usa las circunstancias y todas las cosas en esta vida para cumplir ese propósito. Debemos ser santos como Él es santo, ¿verdad? Y estamos conformados a ser justos como Él es justo. Como les decía, los hijos son el reflejo de sus padres y nosotros cada día nos estamos pareciendo más a nuestro Padre. Dice aquí, el 8. El que practica el pecado es del diablo. El que conforma su vida y se deleita en el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, comparte las mismas características, ¿verdad? De su padre, como ya lo decíamos. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En un sentido podemos afirmar que en un principio todos éramos hijos del diablo, ¿verdad? Porque vivíamos para hacer lo que hace el diablo. Incluso vivíamos para complacer, ¿verdad?, al diablo, con nuestra vida, con nuestros pecados, con nuestros deseos, pues nos parecíamos a él en el sentido de que practicábamos lo malo. Dice que Satanás ha sido homicida desde el principio, asesino, ¿verdad?, espiritual. Él agarra las almas y las condena y las lleva al infierno por el pecado. Pues no somos pecadores por culpa del diablo, somos pecadores por los malos deseos de nuestro corazón.
Pero la palabra asegura que Él vino a engañar, matar y destruir. Su ministerio, ¿cuál es? Apartarnos de Dios. Y mucha gente por prestar oídos al diablo han terminado muy mal, ¿verdad? Han matado, han hecho lo peor que un hombre puede llegar a hacer. La palabra dice que este mundo está bajo la influencia del maligno y de alguna manera Satanás, ¿verdad? Controla los pensamientos de los hombres para que lleguen a ser lo más malo que puedan ser. Pues hemos visto casos terribles, ¿verdad? De asesinatos, de violaciones, de guerras que ha costado la vida de muchas personas. No voy a decir inocentes porque nadie es inocente, ¿verdad? Y ciertamente Dios permite todas las cosas para su gloria. Dios hace todas las cosas para su propia gloria. Incluso Satanás es un siervo de Dios en el sentido de que Dios lo usa para cumplir los propósitos para el cual Él fue criado y para que se haga lo que Él quiere que Dios se haga, ¿verdad? Pero ese es el ministerio del diablo. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Cuando antes nos tenía cautivos, ¿verdad? Cuando antes vivíamos para hacer la voluntad del diablo, Cristo vino y nos libertó de las cadenas del pecado y nos lleva a una relación con Dios. Y una de las consecuencias de esa salvación es que ahora tenemos la vida eterna. Esto es maravilloso, ¿verdad? Es algo tan grande que nadie podía obtener por su propia cuenta. Solamente Cristo lo hizo posible. Y esto debe llenar nuestro corazón, hermanos, de gratitud, de agradecimiento, ¿verdad? Y la mejor manera de agradecer es esforzándonos en agradar a aquel que lo hizo posible. Lo hemos dicho 1000 veces, el amor es más que palabras. ¿De qué me sirve predicar y captarme de cuánto amo a Dios con mis labios si en mi vida diaria esto no es una realidad, ¿verdad? Es una incoherencia. El amor es más que palabras, el amor se demuestra con hechos. Y nuestra obediencia, hermanos, agrada al Señor. Dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente, la semilla de Dios implantada en nuestro corazón está ahí y está germinando y está fructificando. Si esto es una realidad, no podemos conformar nuestra vida y nuestra mente al pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha rescatado de eso. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado como un estilo de vida, ¿verdad? Sino más bien que lucha contra ese pecado. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios está guardada en su corazón. La semilla de Dios, ¿qué es? Ese temor de Dios que Él ha puesto en nuestro corazón para que hagamos lo bueno y nos abstengamos de todo lo malo. Ese temor que cuando vamos a hacer algo nos recuerda que eso es pecado, ¿verdad? Cuando estamos en debilidad y Dios nos recuerda su palabra a través de su Espíritu Santo y nos da la fuerza para alejarnos de aquello que es pecado, pues no es más que el Señor, ¿verdad?, dando testimonio que somos sus hijos y dándonos su ayuda, porque Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para ayudarnos en las aflicciones, en las pruebas de esta vida, pero también en la lucha contra el pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando. El que empezó en nosotros la buena obra, dice que la llevará a feliz término en el día de Cristo. Entonces, otra de las evidencias en las cuales yo puedo ver si soy cristiano es que Dios está trabajando en mi vida, limpiándome del pecado, ¿verdad? Pues hay de aquellos en los cuales no hay remordimiento, no hay conciencia de pecado, no hay temor a pecar, no hay tristeza cuando se peca, no hay arrepentimiento, pues están perdidos. Aunque lean la Biblia, ¿verdad?, aunque se congreguen, verdaderamente no conocen a Dios. Entonces, hermanos, demos gracias a Dios. Si Él constantemente nos está hablando en su palabra, si nos cae el saco en la predicación, demos gracias a Dios, ¿verdad? Porque es Dios hablándonos, porque Él tiene cuidado, porque Él nos ama, porque Él tiene como propósito, ¿verdad?, principal, purificarnos para el día de Jesucristo. Vamos a orar.